Buenas tardes, estamos aquí en las redes de Oncopal. Soy la doctora Ana Castruita, oncóloga médica, y hoy platicaremos un tema muy interesante. Seguimos con el tema de cáncer de mama, pero en este caso la cirugía. Y está con nosotros el doctor Omar Gómez, cirujano oncólogo. ¿Qué tal, doctor? Hola ¿Cómo doctora, estás? mucho gusto, ¿cómo está? Buenas tardes, aquí acompañándola ahora en este tema de la cirugía del cáncer de mama. Un gusto estar aquí con usted. Sí, pues el doctor es un gran invitado porque independientemente que sea cirujano oncólogo y maneje todas las áreas, pues el área de mama es de expertise para él. Y pues ya entrando ya directo, doctor, eh, vamos al diagnóstico. Ok, El diagnóstico, entonces, ¿qué mujeres son candidatas para un procedimiento de biopsia ok, con sospecha de cáncer de mama? claro. Entonces, lo primero es prácticamente todas las mujeres que tengan una sospecha, y la sospecha la vamos a tener sobre todo con los estudios de imagen. Lo Como que han platicado otras veces, pero los estudios de imagen, la mastografía y el ultrasonido. Entonces, con esos dos estudios nos podemos dar una idea de si la mujer tiene alguna sospecha en sus glándulas de tener alguna alteración que pueda ser maligna. Entonces, con esos dos estudios tenemos una categoría, y esa categoría, sobre todo la 4 y la número 5, son las que son sospechosas. Entonces, esas pacientes son candidatas a una biopsia. Y la biopsia, en la mayoría, si no es por decir que todas las pacientes, por lo menos la biopsia inicial, lo mejor es que sea de forma percutánea, es decir, a través de la piel. Y ahí poder obtener un diagnóstico para hacer una cirugía ya con un diagnóstico de lo que vamos a operar. Ujú. Doctor, y platícanos acerca del procedimiento, cómo se debe de preparar la paciente, con tiempo, en ayunas, eh, bueno, puede tener algunos temores, saber qué es lo que va a suceder. Claro, entonces la biopsia, como le digo, como la biopsia en la mayor cantidad de las veces la hacemos sin que sea una cirugía como tal. Entonces la biopsia la hacemos en consultorio prácticamente. No tiene que ir en ayuno la paciente. Es un procedimiento con anestesia local. Entonces, el aseo diario de todo, como cualquier otro día. Entonces, es en consultorio, ponemos un poquito de anestesia para dormir la zona donde vamos a hacer el piquete de la biopsia. Unos 15 minutos, aplicamos una aguja especial donde tomamos un fragmento del tejido del área sospechosa, o ya sea un nódulo o otro tipo de alteración. Y esos fragmentos los mandamos a estudiar, y entonces ya es como el patólogo con el microscopio ve las células, nos dice es bueno, es malo o qué pasa. Pero la biopsia es un procedimiento de consulta, se toma en el momento de la consulta, 20 a 30 minutos. Al final el paciente se va a su casa y sigue su vida normal, damos algún analgésico y nada más. Sí, ahorita, bueno, comentabas que las pacientes que van a biopsia son las que traen alguna mamografía o un ultrasonido sospechoso, pero también sucede que son mujeres que también ya se palpan o ya se están tocando una bolita, un tumorcito. Eh, Además de hacer la biopsia como el procedimiento sin ningún, podríamos decir como acompañamiento, ¿qué pasa cuando hay una biopsia guiada por ultrasonido o guiada por algún otro método? Sí, pues la biopsia, como les digo, es con la aguja, y hay dos escenarios donde la paciente puede tener una bolita que se toca y aquella donde no se toca nada y solamente es lo que se ve en la imagen. Entonces, lo ideal es que todas las biopsias, aunque se toque la bolita, sea guiada con ultrasonido o con algún otro tipo de imagen que nos dé, donde veamos La pues valga la imagen o la redundancia, la lesión. imagen sospechosa, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú. cuando es palpable, pues es casi un hecho que la vamos a poder ver con el ultrasonido. Entonces, lo mejor se puede hacer sin el ultrasonido, sí se puede, porque estamos palpando la lesión, entonces tocamos como la aguja la metemos dentro del nódulo. Pero lo mejor es hacerlo con el ultrasonido, porque también los nódulos pueden tener diferentes características. Algunas zonas que probablemente no tengan el mayor tejido representativo de lo que es la enfermedad, de lo que puede ser el tumor. Y con el eco podemos ver esa zona que sí es el tumor sólido y tomar la biopsia específicamente de esa zona y tener mayor tasa de éxito en la biopsia. Entonces, lo mejor es hacerlo con el eco siempre que se pueda, y si no, se puede hacer
solamente con la mano, palpando el nódulo, pero idealmente todas guiándose con una imagen, ya sea ultrasonido, y si la imagen solo se ve por mastografía, pues guiarse con la mastografía. Sí, pues esto es en cuanto a relación al tumor primario o al tumor que se toca en la mama. Ajá. Y puede, un sitio en el cual se va o se disemina el cáncer de mama, pues es a los ganglios. ¿Qué es el ganglio centinela? Bueno, el ganglio Y, centinela, a grandes rasgos, es los ganglios. Todos tenemos ganglios, y hay ganglios en muchas zonas del cuerpo, y una zona es la axila. Entonces, el tejido de la glándula mamaria tiene varias vías por donde le llega sangre, y la sangre regresa, que son las venas, las arterias, y hay otros conductos en el sistema del cuerpo que se llama sistema linfático, que igual lleva un líquido, y ese sistema linfático tiene su relevo en los ganglios. Entonces, específicamente en la mama, el tejido linfático que se recoge de toda la glándula va a los ganglios de la axila, principalmente. Puede haber otros en la parte en medio, junto al esternón, pero lo más común es hacia la axila. Entonces, esos ganglios están ahí siempre, pero al tener líquido que viene de la mama, las células del cáncer pueden meterse a esos conductos y viajar a los ganglios que están en la axila. Y entonces el cáncer, de estar solamente donde nació, que es en la mama, pues viaja y afecta a los ganglios de la axila. Entonces el ganglio centinela, lo que hacemos es ponemos un colorante o un medicamento que viaja de la mama al primer ganglio de relevo en la axila, y ese ganglio lo quitamos y lo mandamos a estudiar. Y entonces ya en el microscopio podrán ver si ese ganglio tiene enfermedad o no enfermedad del cáncer. ¿Todas las pacientes serán candidatas a que se les haga ese ganglio centinela o cuáles son las mejores candidatas? No, no todas son candidatas. Las mejores candidatas son aquellas pacientes que no esté demostrado que tengan los ganglios afectados por cáncer. A los que no se toca el ganglio, Los que no se toca, pero que sabemos que hay que no se toca, y identificar. que por el ultrasonido también se vea que no están afectados. Entonces, esas pacientes que no hay evidencia de que haya enfermedad en los ganglios, hay que buscar el ganglio centinela, que es el primer ganglio de donde llega ese líquido de la mama. Entonces, la teoría es que si el primer ganglio, a donde llega todo el contenido del líquido que recoge la mama, no está afectado por cáncer, entonces los siguientes, que es como los siguientes escalones, tampoco estarán afectados. Por eso se quita solamente el ganglio centinela, que es el primero. Si el primero no está afectado, los que están después tampoco estarán afectados. Entonces, la mejor indicación es pacientes que no tienen los ganglios afectados, a esas hay que hacerles ganglio centinela. ¿Y eso en qué benefició a las pacientes? O sea, el poder hacer ese tipo de procedimiento, ¿qué beneficio da? Menos, reduce la cantidad de ganglios que hay que extraer, disminuir el linfedema, o ¿qué más nos podrías decir al respecto? Sí, pues el gran beneficio es que, para que tengan una mejor idea, es que antes de que existiera el ganglio centinela, a todas las pacientes se les quitaba todos los ganglios de la axila. Y eso con la consecuencia de que el brazo se puede hinchar haciendo algo que se llama linfedema. Y eso es porque, digo, como todos tenemos ganglios, pero en la axila, aparte de los ganglios que están recogiendo el líquido de la mama, también están los que recogen el líquido del brazo. Entonces, es muy difícil, casi imposible distinguir si el ganglio solo recoge el líquido de la mama o también del brazo. Entonces, al quitar todos los ganglios, quitamos ese relevo del brazo, entonces hace que el brazo, ese líquido linfático, se acumule y se hinche y se genere el linfedema. Entonces, quitar la menor cantidad de ganglios posibles nos ayuda a tener el menor riesgo de tener esas secuelas, como el linfedema, principalmente. Y otras también, el quitar los ganglios, pues tenemos que estar buscando y disecando nervios, venas y otras estructuras que pueden generar, aparte de lo hinchado del brazo, que es el linfedema, alteraciones en la sensibilidad, como que pierden sensibilidad en la parte de la mama, del brazo, un poco del tórax y algo de dolor. Entonces, el tener que quitar poquitos ganglios, tenemos entonces así que buscar menos en todo el resto de la axila, y tenemos menos riesgo de dañar esos nervios, esas venas, y que esa sensibilidad pues se conserve y no tenga tanta secuela.
Sí, con lo que hemos platicado hasta aquí, yo recapitularía que es muy importante pues hacerse la mamografía para el diagnóstico temprano o ante la palpación de una tumoración en la mama, acudir a revisión. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la posibilidad de hacer el diagnóstico en etapas más tempranas y también de someterse a procedimientos menos agresivos o radicales que puedan dejar secuelas, ¿verdad? Y aquí entramos a lo que es la cirugía de la mama, los tipos de cirugía que hay para tratar el cáncer de mama, como nos lo plantearías. Exacto. Bueno, pues igual. Entonces, en la cirugía del cáncer de mama, ya hablamos del ganglio centinela. Entonces, en la cirugía del cáncer de mama, yo lo veo como hay dos cosas que tenemos que operar. Una es el tumor de la mama, que es el tumor primario, y la otra es la axila, que hay que investigar. Si no hay enfermedad, pues hay que hacer el ganglio centinela. Y si hay enfermedad, pues hay que quitar más ganglios, hacer una disección. Pero en cuanto al tumor de la mama, entonces tenemos dos grandes opciones, que es una es la mastectomía, que es quitar toda la mama, que es lo que se hizo prácticamente de forma única por muchos años, casi 100 años. Y tenemos la otra variante, que es cirugía conservadora, que es quitar solamente un segmento de la mama donde está involucrado el tumor, un margen de tejido sano, pero conservar en mayor parte la glándula mamaria. Entonces, esas son las dos principales cirugías. Ahora, de cada una hay variedades, ¿de acuerdo? Entonces, de la mastectomía, pues puede ser lo clásico, que es amputar todo el pecho y que la paciente quede pues con el tórax plano. Hay las opciones de reconstrucción, ya sea reconstrucción inmediata en la misma cirugía o reconstrucción tardía, años después o meses después de la cirugía, poder hacer reconstrucción y reconstruir el seno. Y en la cirugía conservadora, pues igual hay cirugías conservadoras, depende mucho del tamaño del tumor, la localización, el tipo de tumor. Entonces ahí la anatomía de la mujer también es muy importante, porque de todas esas características, cada persona es diferente. Entonces puede haber un tumor de 2 centímetros, pero si la mujer es una mujer muy delgada, con el pecho muy pequeño, ese tumor, el poder quitar un segmento de la mama involucrando el tumor y el tejido sano, a lo mejor quitamos la mitad de su glándula. Entonces eso, reconfigurarlo y que quede una apariencia adecuada, pues es muy complicado. Entonces en ella a lo mejor hay que hacer una mastectomía por la cuestión anatómica de la paciente. Pero caso contrario, que el mismo tumor de 2 centímetros, por una paciente que tiene una mama de gran volumen, a lo mejor le quitamos el tumor y el tejido sano y le quitamos el 10% de toda su glándula, entonces pues va a conservar su glándula prácticamente casi igual que si no le hubiéramos hecho nada. Entonces depende mucho la anatomía de la persona, el tamaño, la localización, para saber si podemos o no hacer una cirugía conservadora. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Ajá. Dice, durante la operación se decide si se quitan los ganglios y si se observa ahí si están afectados. Bueno, eso es una opción que es factible, mandar los ganglios a estudiar durante la cirugía y que el patólogo nos diga si están o no afectados y entonces poder decidir quitar todos. Ahora, hay casos donde a veces decidimos eso hacerlo en estudio definitivo, sobre todo cuando hacemos cirugía conservadora. Porque cuando hacemos cirugía conservadora y que el ganglio no está afectado, que hacemos ganglio centinela, la mayor probabilidad es que esos ganglios no estén afectados o que estén afectados nada más uno o dos. Y en esos casos, aunque sean dos ganglios afectados, no hay necesidad de quitar todo. Entonces, el patólogo puede evaluar mejor esos ganglios en definitivo que durante la cirugía. Entonces, a veces preferimos que lo estudie en definitivo, con tiempo, con todos los análisis adecuados para saber si están o no afectados, porque casi siempre no va a haber más necesidad de otra cirugía. ¿De acuerdo? Sí. Pero sí se puede. Pues en promedio, ¿cuántos ganglios se quitan cuando se hace ganglio centinela y cuando se hace una disección radical de los ganglios de la axila? Cuando se hacen ganglios centinela se quitan entre 2 y 3, y cuando se hace radical, por lo menos 10. Pueden ser más, Pero pueden ser 10, 20, 10, 15, 15, 20. 20, 30, Ok. pero por lo menos 10. Ujú.
para poder tapificar a la Exacto, por lo menos 10 paciente para saber cuántos están enfermos de todos los que, sí, por poder tapificar bien. y poder tapificar. Exactamente. Muy bien. Y doctor, tú fuiste a una especialización en cirugía oncoplástica, ¿no? ¿Qué nos Correcto. puedes platicar de la experiencia que tuviste? Bueno, pues ¿A eso, dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? ¿Quiénes fueron tus profesores? ¿Qué hacías? claro. Pues mira, de cirugía oncoplástica tuve una formación aquí en México, en Monterrey, y con mi profesor, digamos, mi maestro es la doctora Sonia. Entonces, ella es en México, la doctora Sonia Flores es de las mejores y grandes representantes de la cirugía de mama y cirugía oncoplástica. Y también tuve oportunidad de ir a España con el doctor Benigno Acea, que también es en el mundo es de los principales, o de los más reconocidos cirujanos de mama y cirujanos oncoplásticos. Entonces, para que tengan una idea qué es la cirugía oncoplástica, entonces ya han platicado aquí de que las pacientes con cáncer de mama hoy en día pues tienen una larga sobrevida. Se pueden curar algunas. Entonces, el buscar la mejor calidad de vida también es algo que tenemos que tratar de hacer a pesar de la cirugía contra el cáncer. Entonces, la cirugía oncoplástica es fusionar estas cirugías con la base oncológica de controlar la enfermedad, quitando el tumor completo, los ganglios, etcétera, pero con cirugías de reconstrucción o cirugía plástica para que la mama o la glándula no pierda su forma y tenga la mejor forma cosmética, no tenga una deformidad. Entonces, estas cirugías son un poco más detalladas, más complejas, digamos, porque ya tenemos que ver la anatomía, la forma, cómo va a quedar la mama después de remodelar y todo, buscando hacer la mayoría de las veces cirugía conservadora y que la mama conserve su mejor forma. Sí, bueno, yo que estoy en el área de oncología médica y que me toca ver a las pacientes después de cirugía, sí en ocasiones hacen cirugías conservadoras, pero la estética de la mama pues queda no muy buena, Sí, quedan con una deformidad, con una porque deformidad o como un pico, como, no sé. sí, o sea, porque la finalidad de hacer una cirugía conservadora es conservar la mama en su mejor forma. La función la función de la glándula no nada más es la lactancia, sino es la función social que tiene como imagen de la mujer. Entonces, conservarla, la idea es conservarla de una forma estética y cosmética satisfactoria para la paciente. Conservarla y que tenga una deformidad, que la paciente no esté a gusto, no esté satisfactoria con la imagen que ella percibe al espejo y de sí misma con la cirugía, pues no tiene tanto sentido. En ese caso, las mastectomías a veces pueden dar un mejor resultado con la reconstrucción total de la mama que una cirugía conservadora. Entonces, las técnicas oncoplásticas nos dan una amplia gama de técnicas y de variedades de poder hacer la resección completa y remodelar la mama o usar tejidos de alrededor para reconstruir y que no pierda la forma y tenga el mejor resultado cosmético. Que eso fue pues prácticamente lo que fuiste tú allá a ver, ¿no? Sí, O sea, cómo optimizar todo, tanto tus recursos técnicos o como de la anatomía de la paciente para que ese caso particular quede cosméticamente bien y oncológicamente, quirúrgicamente también. exactamente. Sí, ya son aspectos donde antes de esto, por ejemplo, yo me centraba mucho en, ok, está el tumor, hay que quitarlo completo y ya. No veía más allá a veces de cómo tiene la forma de la mama, en dónde está localizado el tumor, porque a lo mejor no tenía ese panorama de qué opciones tengo para poder reconstruir. Ahora sí el panorama se abre mucho y ya no es nada más tengo que quitar esta parte de la mama, sino cómo la voy a quitar y cómo voy a remodelar para que esto quede pues la mejor forma. Y sí, las técnicas hay muchas, varía, depende de la localización, pero es una variedad grande, unas 20 técnicas diferentes. Ahorita mencionaste a la doctora Sonia Flores como una de las profesionales pues más capacitadas para manejar este tipo de cirugías. Ahora tú también eres parte de ese grupo. ¿Cómo cambió tu perspectiva? Insisto, al haberte ido a especializarte, ¿cómo cambió tu panorama? ¿Cuentas con todo? Actualmente aquí en Monterrey lo puedes hacer. ¿Es algo que puedes ofrecer a las pacientes? Sí, también eso, cambió el panorama mucho.
toda la variedad que puedo ofrecer yo a una paciente para este tipo de cirugía, para una cirugía sobre todo conservadora, y aún así en la mastectomía, toda la variedad que puedo ofrecer de reconstrucción. Y viendo, por ejemplo, en España, aquí podemos ofrecer el mismo manejo que en Europa, que en Estados Unidos, que en países de Asia. Afortunadamente he estado en pláticas con cirujanos de Inglaterra, de Australia, de Japón, y las técnicas que ellos emplean son las mismas que yo utilizo. Entonces, la verdad es que afortunadamente en la cirugía de mama estamos Un buen prácticamente a nivel, la par a la de par. que en el resto del mundo. Sí. Pues ha sido muy bueno escuchar esto, doctor. Pues creo que con esto ya finalizamos. Una excelente plática y pues un gusto tener al doctor Omar Gómez. Pues ya escucharon todo lo que nos puede ofrecer el doctor. Somos Grupo Oncopal, estamos aquí en Centro Médico ADE, en el piso 17, para mayores dudas o si quieren, ahí los podemos ver. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.